En el salón de fiestas del Hotel Palace de Madrid. Bajo las luces brillantes de las arañas de cristal que iluminaban a los 200 invitados más influyentes de la capital, capté el reflejo de mi padre en el espejo del bar. Su mano. Esa mano que había firmado contratos millonarios y destruido vidas con un gesto de pluma. Vertía un polvo blanco en mi copa de champán. El mundo se detuvo. 24 años de ser la hija invisible. La decepción constante. Cobraron sentido en ese instante. Pero lo que él no sabía era que yo había estado esperando algo así. Acumulando silencio y rabia como un volcán a punto de erupcionar. Mi nombre es Elena Vargas. Y en el día que debería haber sido mi mayor victoria, descubrí que mis padres querían borrarme del mapa. El salón rebosaba de elegancia madrileña, mesas con manteles blancos impecables. Flores frescas de los mercados de la ciudad y el murmullo de conversaciones sobre negocios y política. Yo estaba cerca del escenario. Con mi toga y birrete. El cordón de honor magna cum laude pesado en mi cuello. Observando como mi padre, Javier Vargas, director ejecutivo de Vargas Farmacéutica, navegaba por la sala con su encanto calculado. Ese que usaba para cerrar fusiones o aplastar competidores. Nada parecía fuera de lugar hasta que lo vi acercarse a la mesa del champán. Sus movimientos eran demasiado precisos. Demasiado vigilantes. Como si estuviera ejecutando un plan ensayado. Fingí charlar con el decano de mi facultad mientras lo vigilaba por el rabillo del ojo. Entonces, en el reflejo del espejo detrás de la barra, lo vi todo. Sacó un frasquito de su bolsillo interior. Eligió 2 copas específicas. Y con un gesto sutil, vertió el polvo en una de ellas. El champán burbujeó levemente y luego se calmó. Para cualquiera. Era solo un padre orgulloso preparando un brindis familiar. Pero para mí, el estómago se me revolvió como si hubiera tragado ácido. La sala de pronto se sintió asfixiante. El ruido de las risas un zumbido ensordecedor. Mantuve la sonrisa pegada en la cara, asintiendo a lo que decía la esposa del rector. Mientras mi mente corría a 1000 por hora. No era un malentendido dramático, mi padre. El hombre que me había criado. Que había pagado mis estudios en la Universidad Complutense. Que posaba en fotos familiares con esa sonrisa de tiburón. Acababa de envenenar mi copa. Elena. ¿Querida? La voz de mi madre. Isabel Vargas. Cortó mi pánico como una cuchilla. Se acercó flotando en su vestido de diseño. Su sonrisa afilada como el vidrio roto. Tu padre tiene el champán listo para el brindis familiar. Ven. Sentí su mano manicura perfecta en mi codo, guiándome hacia lo que sería mi fin. Una calma extraña me invadió. Habían elegido esta noche mi graduación. Mi triunfo. Para eliminarme. Incluso en el asesinato. Tenían que hacer una declaración sobre mi inutilidad. Por supuesto. Madre. Respondí. Mi voz firme a pesar del torrente de adrenalina. Años de práctica ocultando emociones ante ellos me sirvieron bien. Mi hermana mayor, Sofía, ya estaba en la mesa del champán. Radiante en su vestido rojo sangre. Absorbiendo las atenciones como siempre. La hija perfecta. La heredera. Apenas me miró al acercarme. Demasiado ocupada cautivando a un diputado del Congreso. Aquí estamos. Dijo mi padre. Su voz cálida para el público.
Mi brillante hija uniéndose por fin a las filas de los graduados Vargas. La ironía de sus palabras. Sabiendo que planeaba que yo no saliera viva de allí. Me subió la bilis a la garganta. Me entregó la copa con precisión quirúrgica. Sabía que era la envenenada, lo había visto rastrearla desde que la manipuló. El cristal estaba frío en mi palma. Hermoso y letal. Alrededor. Los invitados empezaban a notar la reunión familiar. Alzando sus copas en anticipación. Antes de brindar. Comenzó mi padre en voz alta para que lo oyeran. Quiero decir lo orgullosos que estamos de Elena. A pesar de nuestras diferencias sobre su camino profesional. Hoy ha demostrado su valía. A pesar de nuestras diferencias, código para a pesar de ser una decepción constante. A pesar de elegir ciencias ambientales en lugar de unirse al negocio familiar. A pesar de ser la hija que nunca quisieron que triunfara. Sonreí. La expresión como una máscara. Gracias. Vale. Esto lo significa todo para mí. Y en ese momento, viéndolo observarme con esa copa letal, tomé mi decisión. Querían verme muerta. Bien. Pero habían subestimado a la hija equivocada. Había sobrevivido 24 años de su guerra psicológica. Podía sobrevivir a esto también. Solo tenía que ser más lista que ellos. Y por primera vez en mi vida, sabía que lo era. Para entender por qué mis padres me asesinarían en mi propia fiesta de graduación. Hay que comprender la dinámica de los Vargas, una fachada impecable ocultando décadas de crueldad calculada. Javier Vargas había construido su imperio farmacéutico a partir de una herencia modesta, convirtiéndolo en una corporación de miles de millones mediante adquisiciones salvajes y ética dudosa. La prensa lo llamaba visionario, sus empleados susurraban sobre su talento para aniquilar opositores. Gobernaba nuestra familia como su sala de juntas, con intimidación, manipulación y la certeza absoluta de que siempre tenía razón. Mi madre, Isabel, provenía de la vieja aristocracia madrileña, con raíces en la nobleza castellana. Se casó con él no por amor, sino por el poder que prometía, viendo en su ambición lo que la riqueza de su familia había vuelto perezoso. Juntos eran formidables. Una pareja de poder que adornaba galas benéficas y eventos políticos. Su familia perfecta completaba la imagen cultivada durante décadas. Sofía, 3 años mayor que yo, había sido educada desde la cuna para ser su sucesora. Estudios en IE Business School. Prácticas en un banco de inversión. Luego un puesto de vicepresidenta en Vargas Farmacéutica creado solo para ella. Era todo lo que querían, despiadada. Ambiciosa. Devota al legado familiar. Había aprendido pronto que en casa Vargas el amor era transaccional. Y lo compraba con logros y obediencia toda su vida. Luego estaba yo. Desde el principio. Fui diferente. Donde Sofía prosperaba en la competencia. Yo cuestionaba por qué competíamos. Donde ella veía ganancias. Yo veía destrucción ambiental y costes humanos. Mi primer acto de rebelión fue estudiar biología ambiental en lugar de administración. El segundo. Centrar mi tesis en la remediación de contaminaciones industriales. Precisamente las que empresas como Vargas Farmacéutica generaban. Eres una vergüenza, me dijo mi padre al anunciar mi tema de tesis en el último año. Usando la educación que pagué para atacar el legado de tu propia familia. Pero iba más profundo que elecciones profesionales.
Era la hija que hacía preguntas incómodas en cenas de sociedad. Que no podía sonreír mientras mi padre arrasaba con pequeñas empresas. Que lloraba al saber de comunidades envenenadas por residuos médicos mal gestionados. Cada hueso empático en mi cuerpo se veía como debilidad. Cada postura moral como traición. El aislamiento emocional empezó joven. Mientras Sofía recibía elogios y afecto por sus logros. Los míos se encontraban con reconocimiento frío en el mejor caso. Crítica en el peor. Un expediente perfecto me ganaba un asentimiento, el promedio de Sofía en IE le valía un coche nuevo. Mi admisión en programas de posgrado se ignoraba. El puesto inicial de Sofía se celebraba con una fiesta que costaba más que el salario anual de muchos. Mi madre era más sutil en su crueldad. Armaba la preocupación para erosionar mi autoestima. Querida. ¿Estás segura de querer ponerte eso? Te hace ver tan cansada. Tal vez si pasaras menos tiempo con esos activistas ambientales y más en redes profesionales. Entenderías cómo funciona el mundo real. Es una pena que hayas heredado el corazón sangrante de tu abuela. Le complicó tanto la vida. Ese comentario sobre mi abuela debería haber sido mi primera pista. La abuela Carmen había sido bioquímica también. Brillante y principista. Que dedicó su vida a luchar por protecciones ambientales. Murió cuando yo tenía 15. Dejando papers publicados que inspiraron mi camino y, aparentemente, algo más que mis padres me ocultaron por años. El punto de quiebre llegó 6 meses atrás. Había compilado datos sugiriendo que Vargas Farmacéutica había desechado ilegalmente residuos farmacéuticos en comunidades rurales durante más de una década. La evidencia era demoledora: clústeres de cáncer. Agua subterránea contaminada. Encubrimientos con funcionarios locales. Cometí el error de confrontar a mi padre en privado. Ingenuamente esperando que quisiera arreglarlo. Su respuesta fue usar sus contactos para transferirme de mi posición de investigación en la Complutense, blacklistándome de todo laboratorio en Madrid. ¿Quieres destruir lo que construí?, dijo con voz mortalmente baja. Yo te destruiré primero. Pero incluso entonces, sabiendo cuánto me despreciaban por lo que representaba, nunca pensé que intentarían matarme. Aún era su hija. Su sangre. Pensé que eso significaba algo. Una línea que no cruzarían. De pie allí con el champán envenenado. Sintiendo el peso de la carta de mi abuela en mi bolsillo, la llevaba a todas partes desde que la recibí. Comprendí el alcance total de su traición. No solo querían matarme por dinero o para proteger su empresa. Querían borrar el último pedazo del legado de mi abuela. El recordatorio final de que alguien en esta familia había elegido conciencia sobre lucro. Pero la abuela Carmen tenía razón en una cosa: mi compasión no era debilidad. Era fuerza. Y combinada con su regalo, sería su ruina. La verdad sobre el legado de mi abuela salió a la luz 3 meses antes de la graduación. Y lo cambió todo. Estaba limpiando mi apartamento en el campus, preparándome para mudarme, cuando recibí una llamada de un abogado de herencias llamado Luis Mendoza. Había intentado contactarme por semanas, dijo, sobre un asunto concerniente al testamento de mi abuela Carmen. Casi cuelgo, pensando que era una estafa. Mi abuela llevaba 9 años muerta. Señorita Vargas. Su abuela estableció un fondo fiduciario a su nombre. Explicó pacientemente. Se activa al graduarse de la universidad o al cumplir 25. Lo que ocurra primero. El cuarto giró. Eso es imposible.
Mis padres me lo habrían dicho. De hecho, por eso llamo. El fondo fue diseñado para eludir a sus padres por completo. Su abuela fue muy específica. Tenía preocupaciones sobre su influencia en cualquier herencia. Nos reunimos al día siguiente en su oficina en el centro de Madrid, donde me presentó documentos que me quitaron el aliento. Mi abuela no solo me dejó dinero, me dejó libertad. 10 millones de euros. Invertidos y crecidos con cuidado a lo largo de los años. Esperándome. Pero fue la carta adjunta al fondo la que destrozó mi mundo. Mi querida Elena. Leía en su caligrafía cuidadosa. Si lees esto, has sobrevivido a su influencia lo suficiente para reclamar tu independencia. He visto cómo envenenaron el alma de Sofía. Y me niego a que te hagan lo mismo. Este dinero no es solo una herencia, es tu ruta de escape. Úsalo para convertirte en la mujer que intentaron impedir que fueras. Sigue tu conciencia. Lucha por lo justo. Y nunca dejes que te convenzan de que tu compasión es debilidad. Es lo más fuerte en ti. Ella lo había sabido todo aquellos años. Había visto de que eran capaces mis padres y trató de protegerme desde la tumba. El fondo estaba estructurado brillantemente. Si moría antes de accederlo, el dinero no iría a mis padres, se donaría a organizaciones ambientales. Específicamente aquellas que oponían a compañías farmacéuticas. Mi abuela se aseguró de que no tuvieran incentivo financiero para dañarme. O eso pensó. Lo que no anticipó fue que los abogados de mi padre eventualmente tropezarían con la existencia del fondo, durante una auditoría rutinaria de pasivos legales. Mendoza había tenido que notificarles como mis tutores legales cuando era menor. Pero la notificación se enterró en papeleo burocrático. Les tomó años encontrarla. Y cuando lo hicieron hace 3 meses, todo cambió. De pronto, mis padres no podían permitirse que viviera más allá de la graduación. No porque necesitaran el dinero, 10 millones eran calderilla para ellos. Sino por lo que podía hacer con él. Sabían que tenía evidencia de los crímenes ambientales de Vargas Farmacéutica. Sabían que tenía la convicción moral para exponerlos. Y ahora tendría los recursos para pelear en tribunales. Financiar investigaciones independientes. Apoyar a las comunidades que habían envenenado. 10 millones en manos de su hija complaciente. Sofía. Era una cosa. 10 millones en manos de su hija rebelde. Consciente ambientalmente. Con rencor y un grado en bioquímica, eso era una amenaza existencial a su imperio. El cambio en su comportamiento fue sutil al principio. Mi madre empezó a llamar más. Fingiendo interés en mi investigación. Mi padre me invitó a cenas familiares. Algo que no hacía en 2 años. Preguntaban por mis planes postgraduación con sonrisas que no llegaban a los ojos. Hemos estado pensando. Dijo mi padre en una cena hace 6 semanas. Tal vez fuimos demasiado duros con tus elecciones profesionales. Podría haber un lugar para ti en Vargas Farmacéutica después de todo. El cumplimiento ambiental se está volviendo importante estos días. Era risible. Javier Vargas se preocupaba por el cumplimiento ambiental como un lobo por el vegetarianismo. Pero jugué el juego. Curiosa por ver a dónde llevaba este repentino cambio de corazón. Luego vinieron las sugerencias de retrasar la graduación. Tómate un año sabático. Urgió mi madre. Viaja. Ve el mundo. Has trabajado tanto. Te mereces un descanso. Cuando decliné.
citando compromisos de investigación. Se volvieron más insistentes. Mi padre incluso ofreció financiar una expedición de un año para estudiar degradación de arrecifes en las Islas Canarias. Cualquier cosa para impedirme graduarme y reclamar mi herencia. Cuando me mantuve firme en graduarme a tiempo, su desesperación se hizo palpable. Mi madre sugirió que parecía estresada, que quizás debería ver a un terapeuta. Su terapeuta. Naturalmente. Mi padre mencionó un centro de rehabilitación maravilloso en Suiza para burnout. A pesar de que nunca expresé síntomas de agotamiento. Intentaban declararme mentalmente incompetente o internarme donde pudieran controlarme. Cuando eso falló, aparentemente optaron por una solución más permanente. Las piezas de su complot asesino habían estado cayendo en su lugar por semanas. Pero yo había sido demasiado ingenua para verlas hasta ahora. 2 semanas antes de la graduación. Overheard una conversación que debería haber activado todas mis alarmas. Había vuelto a la mansión familiar en La Moraleja para recoger notas antiguas de investigación de mi habitación, cuando oí las voces de mis padres desde el estudio de mi padre. La puerta estaba entreabierta. Sus palabras claras en el pasillo. Tenemos que actuar antes de que acceda a los fondos, decía mi madre. Su voz culta tensa de ansiedad. Una vez que ese dinero sea suyo, será imparable. Soy consciente del calendario. Isabel, replicó mi padre fríamente. La ceremonia de graduación es nuestra mejor oportunidad. Pública. Abarrotada. Cientos de sospechosos potenciales si algo sale mal. ¿Y estás seguro de que el compuesto funcionará? Es indetectable después de 12 horas. La autopsia mostrará paro cardíaco. Trágico. Pero no inusual en jóvenes bajo estrés extremo. Todos saben lo duro que se ha esforzado con esa investigación ridícula. Me congelé en el pasillo. El corazón latiéndome tan fuerte que pensé que lo oirían. Pero entonces Sofía apareció en lo alto de las escaleras. Y tuve que fingir que acababa de llegar. Parloteando sobre el tráfico mientras mi mente giraba. ¿El compuesto? Mi padre tenía acceso a docenas de drogas experimentales a través de la División de Investigación de Vargas Farmacéutica. Algunas eran medicamentos legítimos en desarrollo, otras existían en las zonas grises de la ética médica. Lo sabía porque había visto los archivos durante mi intento fallido de reunir evidencia sobre los crímenes ambientales de la compañía. Había uno en particular. VFX-39. Que se discontinuó después de que sujetos de prueba experimentaran eventos cardíacos severos. Oficialmente. La investigación se abandonó, extraoficialmente. Sospechaba que mi padre había guardado muestras. Era el tipo de palanca que le gustaba tener. Una sustancia que eliminaba problemas pareciendo causas naturales. En los días siguientes, los vi preparar con la misma atención meticulosa que traían a las adquisiciones hostiles. Mi madre insistió en manejar personalmente la planificación de la fiesta de graduación. Algo que nunca había hecho por mis logros antes. Eligió el lugar. La lista de invitados. Incluso el personal de catering, todos gente que debía su sustento a la familia Vargas de alguna forma. Mi padre fue más sutil. Había tenido su equipo legal revisando documentos antiguos. Probablemente buscando formas de impugnar el fondo. Pero en el salón esa noche, con la copa envenenada en mi mano, todo encajó. No era solo eliminación, era borrarme antes de que pudiera usar mi herencia para desmantelar su imperio contaminante. El brindis familiar estaba a punto de comenzar. Los invitados cercanos alzaban sus copas.
sonriendo ante la escena perfecta de Unidad Vargas. Mi padre levantó su copa, listo para pronunciar palabras huecas de orgullo. Pero yo actué primero, impulsada por el dolor acumulado de años de rechazo. Con un movimiento fluido, fingiendo un tropiezo leve, disculpa, Sofía. Intercambié mi copa con la de mi hermana. Ella ni lo notó, demasiado absorta en su teléfono, revisando mensajes de trabajo. Mi padre frunció el ceño por un segundo. Pero el momento pasó. ¿Por Elena?, dijo, su voz resonando. Que tu futuro sea tan brillante como tu inteligencia. Todos bebimos. Yo observé a Sofía tragar el veneno destinado a mí. Y una parte de mí se rompió. No quería herirla. Pero el silencio de años de traición me empujaba, si no actuaba. Sería yo la muerta. El precio de mi elección ya empezaba a pesarme. Minutos después, el caos estalló. Sofía se tambaleó, su rostro palideciendo, agarrándose el pecho. No. No puedo respirar, murmuró, cayendo al suelo entre jadeos. Los invitados gritaron, llamando a emergencias. Mi madre se arrodilló junto a ella, fingiendo pánico. Pero vi el cálculo en sus ojos, el plan había fallado. Pero no como esperaban. Mi padre, pálido como un fantasma, intentaba mantener el control. Es estrés. Solo estrés de la fiesta, dijo. Pero su voz temblaba. Yo, en cambio, saqué mi teléfono y llamé directamente a la Policía Nacional. Susurrando, mi hermana ha sido envenenada. Mi padre lo hizo. Mientras las sirenas se acercaban, saqué la carta de mi abuela y la leí en silencio, recordando su advertencia. El silencio que había guardado por años se rompió. Y la rabia contenida explotó. Los agentes de la Policía Nacional llegaron en oleadas, acordonando el salón, tomando declaraciones iniciales. El champán restante, incluyendo la botella que mi padre había seleccionado, se etiquetó como evidencia. Mi amigo Pablo, que había estado grabando la fiesta para un vídeo conmemorativo, capturó a mi padre intentando convencer a un oficial de desechar las botellas por seguridad. Tiré a la inspectora jefe aparte. Inspectora López. Vi a mi padre poner algo en una de las copas de champán. Intercambié la mía con la de mi hermana porque temía que fuera para mí. ¿Intercambió las copas? ¿Tiene prueba? Mi amigo grabó el brindis. Debería tenerlo en cámara. Y hay más, mi padre tiene acceso a compuestos experimentales a través de su compañía. Uno llamado VFX-39 causa exactamente estos síntomas. En una hora, el salón del Palace se transformó de venue de celebración a escena del crimen. Cinta amarilla bloqueaba las entradas. Equipos forenses fotografiaban todo. Y la élite madrileña era interrogada como sospechosos comunes. La ironía era exquisita, habían elegido este lugar público para evitar sospechas. Y ahora era lo que los condenaba. Mi teléfono sonó, era el hospital. Señorita Vargas. Soy la doctora Ruiz del Hospital Gregorio Marañón. Su hermana está estable pero crítica. Hemos hecho pruebas toxicológicas y encontrado un compuesto desconocido en su sangre. ¿Sabe qué podría haber ingerido?
Comprueben VFX39. Dije alto para que los oficiales oyeran. Es un compuesto experimental de la División de Investigación de Vargas Farmacéutica. Mi padre tiene acceso. Hubo una pausa. ¿Cómo sabe de VFX39? Tengo un grado en bioquímica y he investigado la compañía de mi padre. Causa síntomas cardíacos. ¿Verdad? Debilidad muscular. Distrés respiratorio. Posible fallo cardíaco. Eso es exactamente lo que vemos. Señorita Vargas. Si tiene razón. Acaba de salvar la vida de su hermana. Podemos administrar tratamiento dirigido ahora. Colgué y me volví para encontrar a mi padre siendo esposado. La vista debería haberme dado satisfacción. Pero solo sentí una vindicación exhausta. Él había forzado esta confrontación. Elegido este camino. Esto es un malentendido. Decía. Su voz de CEO aún intentando mandar. Mi hija está confundida. Estresada por la graduación. Señor Vargas. Interrumpió la inspectora López. Acabamos de recibir confirmación del hospital. Su hija Sofía ha sido envenenada con una sustancia que pruebas preliminares sugieren proviene de los laboratorios de su compañía. Combinado con testimonio de testigos de que lo vieron manejar el champán y evidencia en vídeo de que añadió algo a una copa. Tenemos causa probable para intento de asesinato. No era para Sofía. Las palabras explotaron de él antes de poder detenerlas. La sala entera se silenció. Quiero decir. Tartamudeó. Dándose cuenta de su error. No había veneno. Todo es un error. Pero era tarde. Cada oficial había oído su desliz. Mi madre, que había vuelto del hospital, estaba en la puerta como una estatua. Su mundo perfecto desmoronándose. Señora Vargas, dijo la inspectora López, avanzando hacia ella. Vamos a necesitar que venga a la comisaría también. Mientras los llevaban, mi padre se volvió a mirarme una última vez. La máscara se había ido por completo, revelando al depredador calculador debajo. Tú lo planeaste, dijo. No una pregunta. Una afirmación. No. Padre. Respondí calmadamente. Tú lo planeaste. Yo solo cambié el objetivo. La multitud se apartó mientras los escoltaban. La pareja de poder madrileña reducida a sospechosos en esposas. Mañana sería portada en todos los diarios, el Imperio Vargas empezaría a colapsar. Derribado no por competidores o reguladores, sino por la hija que intentaron asesinar. Sofía sobreviviría. Me aseguré de que el hospital supiera exactamente qué tratar. Despertaría para encontrar a nuestros padres en custodia y su mundo perfecto hecho trizas. Pero estaría viva. Lo cual era más misericordia de la que planeaban mostrarme. Las luces fluorescentes de la Comisaría Central de la Policía Nacional en Madrid proyectaban sombras duras en el rostro de mi padre, despojándolo de los últimos vestigios de su fachada cuidada. Me senté frente a él, con la inspectora López a mi lado. Un montón de evidencia entre nosotros que destruiría todo lo que había construido. Los resultados de sangre son concluyentes, dijo la inspectora, deslizando el informe hospitalario por la mesa. VFX39. Manufacturado exclusivamente en el laboratorio restringido de Vargas Farmacéutica. Solo 3 personas tenían acceso, usted,
Su jefe de investigación y su director de laboratorio senior. Ambos estaban fuera del país esta semana. El abogado de mi padre. Un hombre elegante llamado Herrera, que había enterrado innumerables crímenes corporativos. Parecía decididamente incómodo. Estas pruebas podrían estar viciadas. La evidencia en vídeo no lo está. Interrumpí, sacando mi portátil. Pablo me había enviado el metraje una hora antes. ¿Quiere verse envenenando lo que pensaba era mi copa? El vídeo reprodujo. Cristalino, mi padre palmeando el frasco. El sutil vertido del polvo. Su rastreo cuidadoso de esa flauta específica al entregármela. Pablo incluso había zomado en un punto, capturando el polvo disolviéndose. Además, añadió la inspectora, hemos descubierto algo interesante en la oficina del señor Vargas. Produjo una bolsa de evidencia con documentos médicos. Registros médicos falsificados para Elena Vargas. Fechados hace 3 días. Reportes de problemas cardíacos que su médico real confirma nunca existieron. Casi como si alguien preparara una muerte cardíaca repentina. La cara de Herrera palideció. Se inclinó para susurrar urgentemente al oído de mi padre. Pero Javier Vargas no escuchaba. Me miraba con odio desnudo. «Lo sabías», dijo finalmente. «¿Sabías que había en esa copa?» «¿Lo sospechaba?» corregí. «Al igual que sospechaba que has estado desechando ilegalmente residuos farmacéuticos en comunidades rurales de Castilla-La Mancha, Andalucía y 3 más». Saqué una carpeta gruesa. Copias de todo lo que había reunido en el último año. 14 años de crímenes ambientales. Contaminación de acuíferos afectando a más de 30.000 personas. Tasas de cáncer infantil triplicadas en esas áreas. La inspectora López miró los documentos. Su expresión ensombreciéndose. ¿Por qué no lo reportó antes? Lo intenté. Pero cuando tu padre posee a la mitad de los funcionarios de la ciudad, las puertas se cierran. Necesitaba prueba irrefutable y recursos para pelearle. Miré directamente a mi padre. Los 10 millones de la abuela Carmen me habrían dado ambos. Ese dinero pertenece a la familia. Gruñó, abandonando todo fingimiento. No. Me pertenece a mí. La abuela vio lo que eras. Lo que siempre has sido, un hombre que envenenaría a su propia hija por lucro. Me volví a la inspectora. Hay más. Revise sus ensayos farmacéuticos de 2018 a 2020. 3 sujetos de prueba murieron por exposición a VFX, 39. Pero las muertes se atribuyeron a condiciones subyacentes. Él guardó el compuesto de todos modos. Fuera de libros. Herrera se levantó abruptamente. Hemos terminado aquí. Ni una palabra más. Javier. Pero el daño cascabeaba ahora. El teléfono de la inspectora sonaba sin parar. Guardia Civil. Ministerio de Transición Ecológica. Agencia Tributaria. Cada agencia que había sido contenida por la influencia Vargas estaba de pronto muy interesada en los registros de la compañía. Mi madre estaba en la sala de interrogatorios adyacente. Y a través de la ventana podía ver su compostura perfecta finalmente agrietándose. Isabel Vargas, que nunca tenía un pelo fuera de lugar, sollozaba mientras los investigadores le mostraban la evidencia. Había sabido del complot asesino, pero no de los crímenes ambientales. Incluso ella tenía límites. Aparentemente.
Su hermana quiere hablar con usted, me informó la inspectora. Está consciente y estable. Videollamé a Sofía desde mi teléfono. Parecía pequeña en la cama del hospital. Toda su presencia imponente drenada. Por primera vez en años. Parecía mi hermana en lugar de la creación de nuestros padres. Me salvaste la vida, dijo sin preámbulos. Después de todo, aún me salvaste. Eres mi hermana. Respondí simplemente. Intentaron hacernos enemigas. Pero seguimos siendo familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Otra primera. Oí a padre confesar que era para ti. Dios. Elena. Iban a matarte en tu propia graduación. ¿Lo sabías? Tuve que preguntar. No. Dijo firmemente. Sabía que odiaban tu independencia. Tu postura moral. Sabía de algunas prácticas cuestionables de la compañía. ¿Pero asesinato? Nunca pensé. Pausó. La Guardia Civil estuvo aquí. Quieren ofrecerme un trato, cooperación total a cambio de inmunidad. Piensan que sé dónde están todos los cuerpos enterrados. Financieramente hablando. ¿Lo sabes? Una sombra de su vieja sonrisa apareció. Soy una Vargas. ¿No? Padre me entrenó demasiado bien. ¿Sé todo? Su expresión se endureció. Intentó matarte. Elena. La hija que en realidad merecía su amor. Voy a enterrarlo. De vuelta en la sala de interrogatorios. Mi padre había sido formalmente acusado de intento de asesinato. Conspiración y crímenes ambientales federales. Mientras lo preparaban para transferirlo a detención. Hizo un último intento de manipulación. Todo lo que hice fue por esta familia. Dijo. Mirándome con esos ojos grises fríos. Podrías haber tenido todo, poder. Riqueza. Influencia. En cambio, elegiste destruirnos. No. Padre. Dije. Poniéndome de pie para irme. Elegí detenerte. Hay una diferencia. Al día siguiente. Todos los medios principales lideraban con la historia. Heredero farmacéutico envenena a la hija equivocada en graduación. CEO de Vargas Farmacéutica arrestado por intento de asesinato. Crímenes ambientales expuestos por la casi víctima. El precio de las acciones de la compañía se desplomó. El consejo convocó una reunión de emergencia para remover a mi padre de todos los puestos. Agentes federales allanaron todas las instalaciones de Vargas, encontrando evidencia de más crímenes de los que incluso yo imaginaba. Pero la verdadera vindicación vino de las comunidades que había envenenado, familias que perdieron niños por cáncer, que vieron su agua volverse tóxica, que fueron descartadas como mentirosas al intentar hablar. Finalmente tenían prueba. Finalmente tenían justicia. El dinero de mi abuela se me liberó esa tarde, 10 millones en libertad del legado Vargas. El primer cheque que escribí fue para establecer un fondo para gastos médicos de las comunidades envenenadas. El segundo, para abogados ambientales que habían luchado contra compañías como la de mi padre por años. Carmen habría estado orgullosa. El Tribunal Supremo en Madrid nunca había visto cobertura mediática como esta. Todos los outlets principales enviaron a sus mejores reporteros para cubrir el juicio de Javier e Isabel Vargas. El hombre que construyó un imperio farmacéutico sobre sufrimiento finalmente enfrentaba justicia.
Y el mundo quería verlo caer. Sofía y yo nos sentamos juntas en la sección de la fiscalía. Un frente unido que nadie esperaba. Ella había pasado 6 meses en terapia intensiva, trabajando décadas de manipulación y el trauma de casi morir a manos de nuestros padres. La fachada de hija dorada se había desmoronado, revelando a una mujer que finalmente aprendía quién era fuera de sus expectativas. La fiscalía llama a Elena Vargas al estrado. Caminé pasando a mis padres sin mirarlos, aunque sentía sus miradas quemándome la espalda. Javier había perdido 15 kilos en custodia, su figura poderosa menguando sin la armadura corporativa que lo protegía. Isabel parecía haber envejecido una década. Su rostro perfecto demacrado y hueco. Por 3 horas. Testifiqué. Presenté cada pieza de evidencia, los datos ambientales, los registros médicos falsificados, el vídeo del envenenamiento. Hablé de crecer en un hogar donde el amor era condicional y la moralidad debilidad. Describí descubrir la carta de mi abuela y darme cuenta de que mis padres matarían para impedirme usar su regalo contra ellos. Señorita Vargas, preguntó la fiscal, ¿cree que su padre intentaba matarla? Sí, dije claramente. Intentaba asesinarme para prevenir que expusiera los crímenes de Vargas Farmacéutica y para detenerme de usar mi herencia para ayudar a sus víctimas. La defensa intentó pintarme como una hija amargada, rebelde buscando venganza. Sugirieron que planté la evidencia, que manipulé el vídeo, que orquesté todo para robar la compañía. Pero la evidencia forense era innegable, VFX 39 en la sangre de Sofía. Huellas de mi padre en el frasco. Décadas de crímenes ambientales corroborados por investigadores independientes. El testimonio más dañino vino de Sofía misma. Reveló años de fraude financiero, sobornos y encubrimientos que había presenciado. Produjo documentos que nuestro padre le enseñó a esconder. Grabaciones de conversaciones donde se jactaba de destruir competidores. La hija dorada se había vuelto su peor pesadilla, una testigo que sabía todos sus secretos y nada tenía que perder. Me dijo una vez. Dijo Sofía. Su voz firme. Que hay 2 tipos de personas en el mundo, depredadores y presas. Dijo que Elena era presa porque le importaba demasiado. Se equivocó. Importar no te hace presa. ¿Te hace humana? El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Javier Vargas fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El intento de asesinato de su hija, combinado con los crímenes ambientales que mataron a docenas, aseguró que nunca saldría libre. Isabel recibió 25 años como cómplice. Su imperio se liquidó para pagar restituciones a las víctimas, más de 500 millones a las comunidades envenenadas. Mientras lo llevaban encadenado, mi padre se volvió hacia mí una última vez. Por un momento, vi algo en sus ojos que podría ser arrepentimiento. O quizás solo arrepentimiento por ser atrapado. Luego desapareció. Y era solo otro criminal procesado en el sistema. Fuera del tribunal. Las comunidades envenenadas se habían reunido, familias que perdieron hijos. Trabajadores expuestos a tóxicos. Activistas que lucharon por años contra Vargas Farmacéutica. No vitorearon, no era esa clase de victoria. Pero había alivio en sus rostros. Un sentido de que finalmente, alguien era responsable. ¿Qué hará ahora? Me preguntó un reportero. Miré a Sofía.
Que lo había dado todo para testificar. A la doctora Ruiz. Que me apoyó cuando nadie más lo hizo. A las familias que sufrieron por la avaricia de mi padre. Estoy empezando una fundación. Anuncié. Usando el dinero de mi abuela y lo recuperado de Vargas Farmacéutica. Financiaré limpiezas ambientales. Tratamientos médicos para comunidades afectadas y apoyo legal para denunciantes. Mi abuela creía en usar la ciencia para ayudar a la gente. No dañarla. Es hora de que un Vargas honre ese legado. 6 meses después. Estaba en un campo limpiado en una zona rural de Castilla-La Mancha donde Vargas Farmacéutica había vertido residuos por años. El suelo se había remediado. El agua subterránea filtrada. Niños jugaban en un nuevo parque construido donde tóxicos una vez se filtraban en la tierra. Una placa pequeña decía, Parque Memorial Carmen Vargas. Donde la verdad venció a la avaricia. Sofía estaba a mi lado. Ahora encabezando la división legal de la fundación. Había cambiado sus trajes de diseñador por ropa más simple. Su ambición redirigida hacia justicia en lugar de lucro. Nunca seríamos las hermanas cercanas que podríamos haber sido sin el veneno de nuestros padres. Pero aprendíamos a ser familia en nuestros propios términos. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó. De destruir todo lo que construyeron. Pensé en mi padre en su celda. Mi madre en seguridad mínima. El nombre Vargas para siempre manchado. Luego miré a los niños jugando en el parque limpio. A las familias que podían beber su agua sin miedo. Ellos se destruyeron solos. Dije. Yo solo cambié las copas. Al final. Mis padres tenían razón en una cosa, hay depredadores y presas en este mundo. Solo nunca se dieron cuenta de que a veces. Cuando acorralas a tu presa. Cuando amenazas todo lo que valora. Deja de correr. Se da vuelta. Lucha. Y a veces gana. Mi nombre es Elena Vargas. Y sobreviví al veneno de mi familia, tanto el que viene en copas de champán como el que se filtra en el alma. Mi día de graduación no salió como planeado. Pero aprendí la lección más importante de mi vida, a veces. El mayor acto de amor por tu familia es negarte a dejar que te destruyan. El imperio farmacéutico Vargas se ha ido. Pero el sueño de mi abuela vive. Cada campo limpiado. Cada paciente tratado. Cada corporación responsabilizada es prueba de que una persona plantándose contra el poder puede cambiarlo todo. Solo hay que estar dispuesto a cambiar las copas.